diría que no es tan golpeadores como en otros momentos de la historia. Ahora los golpeadores son periodistas, sicarios al servicio de grandes medios que no tienen ningún tipo de pudor en mentir, en construir falsos testimonios. Mira, yo creo que hay momentos en la historia en donde hay países que de alguna manera representan la importancia de ese acontecer. Es el kairos griego, ¿no? Que no es el tiempo normal, sino es un tiempo donde pasan cosas que son relevantes. 1917 le tocó a Rusia, 1936 ahí estaba la Segunda República parándole los pies al fascismo que después iba a arrasar Europa. Te diría que en 1973 era Chile que iba a construir el socialismo por vía electoral. Claro, a diferencia de lo que ocurría en la Unión Soviética, había elecciones. Y en ese sentido creo que en todos estos momentos hay una enorme reacción siempre contra estos países. Hubo una reacción contra la Unión Soviética, una enorme reacción con Hitler y Mussolini al lado de Franco contra la República, Pinochet y la CIA contra Salvador Allende. Y creo que en el cambio de siglo hay un agotamiento del modelo neoliberal que arranca aquí en el continente latinoamericano. Fíjate que México en el 82 es cuando llega Miguel de la Madrid, es cuando el PRI se hace neoliberal, y apenas 6 años después, en el 88, ya hay una candidatura que emerge con Cuauhtémoc Cárdenas, ya estaba ahí, López Obrador, y es cuando se cae el sistema porque han ganado la selección. Un año después es el Caracazo, que es una clarísima respuesta contra medidas neoliberales de Carlos Andrés Pérez, que además de ladrón era cobarde, ¿no? Y le prometió al pueblo que no iba a aplicar lo que le mandaba el Fondo Monetario Internacional y al final hizo lo que le mandó el Fondo Monetario Internacional. Entonces, fíjate que creo que en este cambio de siglo, que en Europa estábamos con los movimientos antiglobalización, porque intuíamos que esa globalización iba a haber globalizadores y globalizados, ahí entendimos también que le estaba correspondiendo a América Latina el testigo del cambio. Y emerge Venezuela con una persona tan poderosa como el presidente Chávez, y Lula, y Correa, y Evo Morales, y Néstor Kirchner, y Fernando Lugo, y Pepe Mujica, y seguía en Cuba Fidel. Era un momento muy especial donde de repente Estados Unidos empezaba a perder en sus élites el control de lo que era su patio trasero. Y por tanto Venezuela ha sido el país que ha ejemplificado este momento histórico de fin del modelo neoliberal, que acompaña también el fin de la hegemonía en la geopolítica mundial de los Estados Unidos. Y por eso Venezuela siempre es un país a intentar poner de rodillas. Además es el único que no ha perdido en ningún momento esa línea, ¿no? Porque los otros países han tenido sus retrocesos. Y claro, se convierte y tiene que ver con lo que te iba a decir ahora. Estados Unidos tiene como 3 grandes escenarios y uno cuarto ideal que no lo cumple. Pero bueno, los países que no le obedecen les monta una presión. Los países que no le obedecen y no le dejan desarrollar su política le montan una guerra. Y los países que no le obedecen y no son capaces de montar, a los cuales no son capaces de montarles una guerra, los odian con todo su odio. Y fíjate, ahí tenemos países alineados como Europa, o países latinoamericanos como Ecuador, o estos países, ¿no? que responden a los dictados norteamericanos, sacrificando a su propio pueblo y sacrificando incluso a su propio territorio. Hay países donde Estados Unidos no ha sido capaz de imponer su lógica y asustado ha montado guerras. Tenemos una guerra en Europa con Ucrania, tenemos una guerra en Oriente Medio y tenemos varias guerras en África. así es. Y lo tercero es que no puede montar una guerra en América Latina, que lo busca denodadamente. Y por eso discutíamos esta mañana con la vicepresidenta Delcy Rodríguez, como una figura como Milei es la figura que ha buscado Estados Unidos para apoyar junto con Israel la cuña que puede llevar al continente a una conflagración. Se buscan un loco, su primera visita es a Israel, hace toda una construcción de apoyo cerrado al genocidio israelí,
insulta a Lula, insulta a Petro, insulta al Papa Francisco, insulta al presidente del gobierno de coalición en España, y en su locura parece no respetar nada y como que alimenta, va a apoyar a Estados Unidos en el Esequibo. Es decir, van a estar donde puedan generar un conflicto que traiga a América Latina a la guerra que está buscando Estados Unidos, porque la única manera de sobrevivir ese imperio moribundo es con guerras, que es lo que explica por qué hay una guerra tan absurda en Europa, cuando hace 2 años se podía haber terminado la guerra. Se planteó desde Rusia, Estados Unidos no quiso, Europa dijo que no, porque quería poner de rodillas a Rusia. Laiguana.tv, la verdad hecha tendencia.